Saludo muy afectuosamente a todos mis compañeros que están próximos a iniciar cargos de elección popular como regidores, diputados locales, síndicos y alcaldes en los distintos rumbos del estado. Primero que nada, les expreso mi felicitación sincera, cálida, por ese triunfo, esa victoria que han logrado en sus respectivas responsabilidades. Y les deseo desde ahora el mayor de los éxitos en el cumplimiento de esa responsabilidad. Por otro lado, quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a que hagamos resurgir con toda su fuerza algunos de los principales valores que han inspirado el actuar y toda la forma de luchar del PAN durante ya casi un siglo. Quisiera empezar por destacar que, pues, en sus orígenes, años atrás, las administraciones panistas, principalmente eran administraciones municipales, se tardó mucho en que hubiera gubernaturas, pero las administraciones panistas y luego cuando ya hubo gubernaturas, las primeras administraciones panistas, por lo que más se caracterizaban era por un sentido muy estricto de la integridad, de la ética. En algunas cosas, bueno, pues quizá podíamos ser quizá menos eficientes que lo que hubieran sido gobiernos anteriores, quizá podríamos en algunas cosas pues no haber hecho tanta obra, no lo sé, pero lo que sí era un hecho cierto es que en términos generales eran administraciones mucho más honestas, con una integridad de veras a prueba de todo, o administraciones generalmente muy transparentes, muy dispuestas a mostrar a la ciudadanía todo su actuar, no solamente lo financiero, de manera muy especial lo financiero, pero no solo eso, las decisiones que se tomaban y todos estaban muy dispuestos a tenerlo todo siempre a la vista del ciudadano, lo que se decía vivir en caja de cristal. Entonces, yo hago ese llamado a que retomemos de veras con gran entereza, con gran interés, ese que por años y años y años ha sido un valor característico de los servidores públicos panistas, la integridad, la honestidad en el servicio. Que si se les recuerda por algo y se les llega a recordar por eso, porque han sido en el cumplimiento de su tarea absolutamente íntegros, honorables, honestos, yo creo que no pueden dejar para ustedes mismos mejor legado, mejor herencia para ustedes mismos, para sus familias, para sus comunidades. La otra cosa que me parece importante resaltar es que yo recuerdo de años atrás administraciones municipales, por ejemplo, que eran mucho más eficientes que las administraciones priistas que les habían precedido, que hacían mucho más obra, que entregaban mucho más resultados, que eran mucho más honorables, más transparentes en su manejo. Y sin embargo, venía la siguiente elección y ese triunfo no se refrendaba. Se perdía en muchos de esos municipios en la siguiente elección. Yo recuerdo que había por ahí alguna estadística en el partido que más del 50% de los municipios que llegábamos a gobernar en la siguiente elección los perdíamos. Y se hizo pues algo de investigación, algo de análisis de por qué ocurría eso. ¿Sí? Así, en términos generales, entregamos mejores resultados, somos más efectivos, le damos más servicios, más obras a la población y perdemos las elecciones en un siguiente periodo. ¿Por qué? Y se encontró que uno de los temas fundamentales que determinaban esos resultados electorales adversos era el trato que se daba a la ciudadanía.
sí muy eficientes, sí muy efectivos, muy eficaces en el trabajo, sí entregando muchos servicios, muchas obras, pero a veces un poquito duros en el trato con los ciudadanos. A veces un poquito, pues digamos que hasta altaneros. Y en algunos casos, bueno, pues con ciertos tintes de despotismo. Un trato de veras poco amable hacia el ciudadano. Y eso es algo que el ciudadano jamás va a perdonar. Si el ciudadano va a buscarlo a uno como servidor público, a plantear un asunto, y uno de alguna manera lo maltrata, lo humilla con su manera de expresarse, con las palabras que utiliza, con la manera en que lo trata, ténganlo por seguro que ese ciudadano jamás lo va a olvidar, jamás, no nomás en la siguiente elección, jamás. Y se lo va a ir diciendo a cuanta gente se encuentre cómo fue tratado con dureza, con despotismo, de mala manera. Y eso, de veras, miren, eso políticamente puede ser algo de lo más costoso. Por el contrario, un ciudadano al que se trata bien, al que se da de veras un trato cálido, amigable, aunque no se le pueda resolver el asunto que va a plantear, es alguien que se va con una muy buena sensación y va a ir por todos lados hablando de lo bien que fue tratado por ustedes. Yo les quiero platicar a este respecto una anécdota. Mi padre fue de los fundadores del PAN en el Estado, allá en los años finales de los años 30, principios de los 40, y era un panista pues muy radical. En sus cosas era blanco o negro, era muy radical. Entonces, todo lo que oliera en aquellos años a gobierno, a PRI, de veras, mi padre lo abominaba. O sea, era así muy radical. Y, bueno, allá a principios de los años 50, mi hermano el mayor, que tendría entonces unos 13, 14 años, estaba en la ciudad de Chihuahua estudiando la secundaria. Mis papás vivían en un poblado en Satebó, al sur de la ciudad de Chihuahua, y mi hermano vivía acá en Chihuahua haciendo la secundaria. Y un día ahí con otros chavalos andaban ahí, pues, ya saben, jugando, vagueando los muchachillos, y tiraron unas pedradas y rompieron una lámpara del alumbrado público, y la policía se los llevó detenidos a los 3 muchachos, 4 muchachos que eran, y lo llevaron a mi hermano a la cárcel de menores que había en la ciudad de Chihuahua en aquella época. Pues le avisaron a mi papá allá en el pueblo que su hijo estaba detenido, y pues ahí viene, a Chihuahua, desde a buscar, a investigar dónde estaba y a ver qué había pasado y cómo lograba que lo liberaran. Y entonces fue a la presidencia municipal y lo atiende ni más ni menos que el alcalde en turno lo atiende. ¿Y cómo lo atendería? Fíjense, ¿cómo lo atendería? ¿Quién era ese alcalde? Era Manuel Bernardo Aguirre, que fue gobernador del estado como 25 años después. Y un día, a la hora de la comida, a mí se me ocurrió repetir una expresión que había oído por ahí de alguien refiriéndose a don Manuel Bernardo en una forma muy grosera, muy despectiva, un poco burlona, pues haciendo referencia a que tenía poco estudio, él había nomás terminado la primaria, algo así, pero un hombre muy sabio. Y entonces solté yo ese comentario así, algo majadero, referido al gobernador, y me sorprendió. Yo pensé que le iba a caer muy en gracia a mi papá. Y no, hombre, ¿cuál es mi sorpresa? Que de veras, por poquito y me cachetea. De veras se enojó y me dice, oye, delante de mí al gobernador lo respetas. Ay, caray, pues era lo que menos me esperaba. Que a un gobernador del PRI y todo eso, mi papá le tuviera esa consideración. Y entonces, tiempo después, caí en cuenta de por qué. Era la forma cálida, amigable, de veras cercana, casi afectuosa, les diría yo, con que fue tratado cuando se acercó a ver lo de mi hermano. Y 20 y tantos años después mi papá no lo olvidaba. Entonces, miren, ese es un elemento
en el que con mucha frecuencia los panistas fallamos. Y ese es un elemento que yo los invito a que tengamos muy, muy presente. Hay por ahí un libro que les recomiendo que se llama 70 máximas políticas. Y uno de los consejos breves que da son consejos de una frase, así. Uno de esos dice: el buen político es el que, teniendo que dar el no, sabe dejar la sensación del sí. O sea, que tratas a la persona con tal calidez, con tal amabilidad, con tal suavidad, que aunque no le puedas resolver el asunto, se va contento. Entonces, ese es el otro llamado que de manera muy afectuosa yo quiero hacerles. Que no perdamos de vista que llegamos a estos cargos para servir, para ayudar, para atender, no para beneficiarnos en lo personal. Decíamos durante años y años y años en el PAN, repetíamos pues aquel párrafo, aquella frase de Gómez Morín: dice, aquí nadie viene a ganar ni a obtener, sino a resolver lo que sea mejor para México. Entonces, concluyo con eso, concluyo con ese pensamiento de que sea verdaderamente la búsqueda del bien común lo que inspire en todo momento sus actos. Que cada vez que ustedes vayan a tomar alguna decisión importante, que vayan a realizar algún acto de los que son propios de su encargo, que está por empezar, piensen básicamente, esencialmente, en términos de bien común. Esto que voy a decidir, ¿es bueno para mi comunidad o no? ¿Esto va a servir para que mi comunidad sea en los años venideros una mejor comunidad, sí o no? Y que eso sea lo que inspire, lo que oriente, lo que determine la forma de actuar de ustedes. Si lo hacen así, no se equivocarán, jamás se equivocarán, y les garantizo, eso sí se los garantizo, si actúan siempre así buscando el bien de la comunidad, lo más probable es que salgan del cargo gozando de un alto nivel de consideración de sus conciudadanos. Nuevamente, los saludo con gran afecto, les deseo el mayor de los éxitos y los felicito por este triunfo que han obtenido. Su amigo Francisco Barrio.